comenzamos a investigar sobre los orígenes de nuestros barrios, su evolución. Nosotros, la verdad es que no lo hicimos solos, sino que los vecinos nos acompañaron en esta tarea, aportando sus vivencias, sus recuerdos, sus fotos, compartiendo con nosotros. Y esa memoria que fue individual, la de los vecinos, se convirtió en memoria colectiva. Fuimos armando ese rompecabezas, consultando también diarios de época, fuentes, no solo fuentes orales, sino también fuentes escritas, para rearmar la historia de nuestros barrios, al menos de una parte de los barrios de Temperley Este. Y nosotros teníamos la intención de poder investigar y saber qué fue lo que hicieron nuestros antecesores, aquellos vecinos que nos antecedieron, qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron y por qué de alguna manera lo que ellos hicieron describe y muestra y analiza nuestro presente, nuestro hoy. Se entiende nuestro presente a raíz de los hechos realizados por esos vecinos en el pasado. Eso fue lo que fuimos descubriendo a lo largo de toda esta investigación. Y fue algo muy rico y fue muy interesante. Y nos enteramos de muchas cosas, por ejemplo, que una gran parte de la población de Temperley ignora, ¿no? Por ejemplo, que acá había un hipódromo, entre otras cosas, y demás anécdotas. Pero nosotros partimos desde la génesis misma de la historia de nuestras tierras, de estas nuestras tierras, y decirles que en principio los primeros dueños de estas tierras eran los pueblos querandíes y los tehuelches, y con la llegada de los españoles comienza el reparto de tierras. A esta franja de Temperley, enorme franja, que va desde casi de Frías hasta Donato Álvarez, de Cerrito hasta mucho avanzado en aquel momento ese reparto, avanzado Almirante Eurón, le fue dado a Diego Ruiz, un español, un súbdito de la corona. Esas tierras en un principio fueron usadas con un sentido y una funcionalidad agrícola. Con el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, las reventas de esas tierras, las herencias, las sucesiones, hizo que se fraccionaran. De tal manera que hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, comienza en Temperley a tener el suelo distintas funcionalidades, porque por un lado continuaba con un sentido agrícola, con un sentido rural, había inclusive cría de algún tipo de ganado en menor rubro, pero sí muchas plantaciones. Una segunda funcionalidad era el uso de la tierra en cuanto a lugar de solar, recreación, de veraniego, porque determinadas familias acomodadas habían adquirido quintas en Temperley para pasar el fin de semana, y sobre todo porque huían de la pandemia, huían de la fiebre amarilla que estaba azotando por aquel momento Buenos Aires. Y hacia principios del siglo XX, cuando una gran inmigración llega a nuestro país, muchos inmigrantes, con la idea de llegar a tener la vivienda propia, encuentran en los primeros loteos en Temperley un lugar para vivir. Y se puede decir que en ese momento, es decir, a principios del siglo XX, comienzan a formarse los barrios de Temperley, con toda esa población nueva que había llegado y que de alguna manera se veía favorecido por la estación de Temperley, por la circulación del tren. Había tranvías, tracción a sangre en un principio, luego eléctrico, luego los colectivos. Todo eso favoreció que se pudieran instalarse en Temperley y que resultara de fácil acceso a capital o los lugares de trabajo. Entonces, es a principios del siglo XX que comienzan a formarse los barrios en nuestro querido Temperley. Esta zona, Barrio La Perla, se loteó en 1911 y uno de los primeros propietarios, la señora Eloisa Gibbons, compra una quinta muy cerquita, acá en Indalecio Gómez y Álzaga. Esa casa en donde vivió ella junto a su familia, que fue vendida recientemente, más o menos en la década del 90, lleva el nombre La Perla.
el nombre de esa quinta, es el origen del nombre del barrio. Se llama así porque el padre de Eloísa, un inmigrante inglés, fue a trabajar en el balneario La Perla de Mar del Plata, luego de un incendio. Se reconstruyó ese balneario, este señor trabajó en ese lugar, le gustó el nombre de La Perla y le sugirió a su hija que adoptara para su quinta ese nombre. Ella lo hizo y a partir de allí el barrio comenzó a llamarse La Perla. Decirles que para principios de siglo, cuando se realiza el primer loteo, imaginen ustedes que esto era todo campo, solo campo. Los primeros pobladores encontraron solo tierra. No había ni servicios de luz, ni agua, ni educación, ni salud. Y entonces se vieron obligados a organizarse. Y se fundaron en la primera sociedad de fomento, Villa La Perla, que fue fundada en el año 1921, es decir, 10 años después del primer loteo. Los pocos pobladores que había en aquel momento. Lo primero que hicieron fue garantizar la educación para sus hijos. Así que ese mismo año se conectaron con el Consejo Escolar, con la Dirección General de Escuelas, con la Cámara de Diputados y lograron que aprobaran la primera escuela del barrio, la escuela número 32, fundada en 1922. Se conectaron con el dueño de una propiedad que actualmente no está destruida ni nada, se erige en la calle Calderón de la Vaca. Allí funcionó por primera vez la escuela 32. Luego fue adoptando distintos lugares, como el garage de la línea 323 sobre la calle Indalecio Gómez, hasta que en la década del 40 ocupa la sede donde actualmente funciona. Hay un mito urbano que circulaba por aquella época, que circula, que dice que en la higuera del patio de la escuela hay una bala incrustada de los ingleses. Y ciertamente los ingleses, cuando invaden Buenos Aires por segunda vez, bajan en Ensenada y transitan por la zona de Pasto para llegar a Capital. Y bueno, puede ser que haya una bala allí de los ingleses en esa higuera. Ese era el mito que se corría en la escuela durante mucho tiempo. Entonces, los primeros pobladores, que eran muy pocos, que intentaron satisfacer necesidades básicas como salud, educación y el trazado de la calle. Piensen que esto era solo campo. Y la preocupación de ellos era que ni siquiera estaba demarcada la calle. Así que gestionaron y lograron que la municipalidad les prestara un arado. Ellos pagaron la mano de obra y por lo menos delimitaron la calle, hicieron surcos como para la calle. Era usual que se reunieran entre los vecinos desde la sociedad de fomento para trabajar colectivamente y armar pasos de piedras, armar veredas, porque todo era un lodazal, sobre todo en épocas de lluvia, y había que llegar por lo menos a la avenida donde pasaba el San Vicente todavía. Entonces, preocupados por urbanizar el barrio, no había aún nombres en las calles, así que para la década del 20 se gestionó ante la municipalidad el nombre de las calles y la numeración. Cuando se logró finalmente, el vecino Aquilino González, que vivía entre Triunvirato y Hacha, con sus medios logró en placas de metal poner los nombres de las calles y él las colocó en cada esquina. Imagínense que estaba todo por urbanizar. Lo segundo fue la unidad sanitaria. La unidad sanitaria surge, La Perla, la que está sobre Indalecio Gómez, surge cuando la sociedad de fomento compra los terrenos aledaños y como no puede sostener una unidad sanitaria, le cede esos terrenos al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud sí se hiciera cargo y proveyera de atención mínima médica a los vecinos. Lo otro que hizo la sociedad de fomento es, ante un pequeño baldío ubicado entre las calles Indalecio Gómez y Carabelas, ante ese baldío gestionó durante muchos años el armado de la plaza. Esa plaza, que se llamaba, que algunos la conocen como Plaza La Perla, pero en realidad se llama Plaza Doctor Ramil actualmente.
Entonces, de alguna manera ellos garantizaron salud, educación, preocupados por la urbanización. Imaginen que para principios del siglo XX el agua no había llegado a esta zona. Entonces los vecinos tenían pozos con bombas manuales. Y en cuanto a la luz, tampoco había luz eléctrica y la lámpara de queroseno era lo usual para aquella época. Estos servicios, el agua, la luz, llegan más o menos en la década del 40. Para todo esto, los vecinos se reunían, se organizaban, lo pedían, lo solicitaban hasta que finalmente llegan esos servicios mínimos. Lo mismo que en asfalto. El asfalto para la década del 60, más o menos 70, las calles del barrio La Perla ya estaban casi todas asfaltadas. Bueno, luego llega el gas. Sintetizando, luego de todo este trabajo, en donde el origen yo ahora estoy hablando del barrio La Perla, pero el barrio Cabrero, el barrio Moderno, el Triángulo, tienen orígenes similares. Reciben el terreno pelado y el armado, no solo de los servicios, de la urbanización, quedaba a cargo de los vecinos. Entonces, yo lo que quiero rescatar y lo que creo que nosotros los cuatro de alguna manera entendimos al hacer este trabajo es que solamente reuniéndose con el vecino, solamente organizándose con el vecino para el bien común, es la manera, son las salidas. Descubrimos que la salida individual, nunca la salida es individual y siempre la salida es colectiva. Y la idea es rescatar esas identidades que supieron tener nuestros vecinos, recuperar el sentido de lo público, recuperar el sentido de lo solidario, rescatar el sentido del compromiso vecinal. Entonces, me parece que en esta investigación, en este libro, apuntamos en ese sentido, ¿no? A recuperar esas identidades y a entender el hoy de nuestro barrio a partir del trabajo de quienes nos antecedieron y continuar en esa línea, ¿no?, del trabajo colectivo y solidario. La veo a Rosita y me acuerdo que este club en donde estamos actualmente data de la década del 30. No tenía edificio propio y usaba la sociedad de fomento. Con el tiempo, con muchos sacrificios, los vecinos lograron comprar el predio. Y tengo que rescatar a La Huellera, que era una peña que se llevaba a cabo en este lugar, los padres de Rosita, los Gargiulo, la familia Laborde. La Huellera era la peña que funcionaba en la década del 60 y del 70 gracias a la familia Tripiniano, Laborde, Gargiulo, Neme y tantos otros. Dicen que los carnavales acá eran espléndidos. Por acá pasó D'Arienzo, por acá pasó, ¿quién más, Rosita? Que no me acuerdo. Los Torres, los Gargiulo, los Neme, y éramos un grupo bastante amplio. Y el profesor era el señor Tripiciano. Dicen que las peñas acá eran tan importantes que venía gente de capital. Por acá desfilaron en carnavales D'Arienzo, Pugliese y muchos artistas más. Los carnavales. Este salón estaba todo adornado, se salía a buscar en esa época sobre la avenida Alsina, en todo el teatro de Lomas, había una plazoleta con palmeras y salían a sacar las hojas de las palmeras, las hojas, las ramas, y adornaba todo el salón acá. En esa puertita negra que se ve ahí adelante, que se pasaba del salón a la pista de baile y el escenario, ahí estaba todo así como un arco, todo formado con las ramas de las palmeras. No recuerdo porque yo era muy jovencita y hay cosas que quedaron grabadas. Era muy lindo todo, sí. Tenían las orquestas más famosas, la Daniel en este club, y como hacían publicidad, ponían carteles pegados en las paredes, salían a la calle a pegar carteles y venía gente de capital también a bailar. Sí, sí. Se llenaba la pista, no había una baldosa
Bueno, gracias Rosita. Con el sentido de lo público, ¿no? Tendríamos que recuperar esto de lo público, de lo colectivo. Bueno. Bueno, gracias Rosita. Bueno, y para finalizar, simplemente que quería decirles que a partir de esta investigación llegamos a la conclusión los cuatro que nunca la solución a los problemas vecinales es individual, siempre la salida es colectiva. Bueno, gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias. Mi nombre es Manfred. Yo nací acá a la vuelta en un pasaje que no tenía nombre. Era pasaje sin nombre. Luego adquirió el nombre de Antonio Péndolo y investigando, ahí empecé a romper la paciencia y averiguar quién era este hombre. Y era uno de los que sabía escribir en la Sociedad de Fomento Villa La Perla, donde trabajamos bastantes años, y después se llamaba Toay. Entonces ahí me puse a pensar de chiquitito, hace muchos años, ojo, que mi médico me dijo que no hable mucho porque si no me voy a volver loco. Y bueno, ahí empezó la idea de ir construyendo. Yo tenía 10, 11 años y mis abuelos me contaban la historia de acá, de La Perla. Año 1938 ya pasaba el colectivo 79, San Vicente, que acá a la vuelta, pasaje Toay ahora, está a 5 cuadras. Y mi abuelo me contaba que cuando llegaba mi abuelo y bajaba del colectivo, lo veía y se ponía a calentar el puchero. Así que ahí empezó mi interés por la historia y bueno, y seguimos investigando entre los cuatro aquí. O sea, estoy emocionado porque mi barrio, o sea, me cuesta más que en otros lados, no sé por qué, me emociono. Y bueno, me acuerdo también de partes que muy interesantes, que por ejemplo, la calle Arroyito era un arroyo, que es el arroyo Balíndez, que ahora está entubado. En este momento, en la parte de Finky, por suerte, recuperaron peces y hay gallinetas y hay vida otra vez en el arroyo. Y bueno, la idea también es ir informando a la gente que se pueden cambiar las cosas y que aporten con fotos y que aporten sus historias, porque a través del colectivo Tierra tiene historia, se volvieron a juntar un montón de gente, gente que no sabía que vivía a 2 cuadras. Después de la pandemia, durante la pandemia fue terrible, pero la gente volvió a comunicarse. Y lo bueno es que tiene el colectivo que armamos y el Facebook que armamos es que la gente vuelva a hablar cara a cara, no Facebook solo, cara a cara, volver a comunicarse. Acá encontré un amigo, ¿cuántos? 60 años ya, en el nuevo, que vino, así que es muy importante. Oh, perdón, me emocioné. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que quiero hacer es comentar cómo se fue dando el vínculo entre el Facebook, entre los vecinos y en el libro. Cómo se fue dando la relación entre una cosa y otra. Cuando arrancamos con el Facebook de Temper de Historia, ya por el 2018, las primeras fotos que pusimos eran las fotos que teníamos en nuestra casa. Entonces, las primeras fotos que pusimos eran las fotos de La Perla, fotos de Villa Galicia. Enseguida los vecinos empezaron a hacernos comentarios sobre esas fotos. Y semana a semana se iban sumando cientos de vecinos. Se sumaban con fotos, se
sumaban con datos y se sumaban con anécdotas. Se notaba que había una necesidad de expresarse en términos barriales. Había necesidad de hablar del barrio y el espacio abrió las puertas para eso. Empieza a aparecer también una frase que va a ser transversal a los diferentes momentos que pasaban. Es decir, desde el 2018 hasta hoy en día. Esa frase era más bien un pedido de tener en cuenta a muchos vecinos que habían hecho el barrio y que le había llegado la hora de que se los nombre, de que se los tenga en cuenta. Era un pedido de hacer un homenaje, un reconocimiento. Y ahí empieza a aparecer esa frase que para nosotros fue fundamental, fue vital para realizar el libro y el espacio en sí. No se olviden de hablar del doctor Ramiro, no se olviden de hablar del señor Centeno, no se olviden de hablar de la familia Bagó que tenía hornos de ladrillo, no se olviden de hablar, por favor, del Cholo Muso en el barrio de La Perla. No se olviden de hablar de José Pedrolo en Villa Galicia. Lo cierto es que los vecinos nos fueron marcando el camino hacia dónde teníamos que ir. De alguna manera era el norte, hacia donde los vecinos querían que vayamos. Había llegado la hora de contar otra historia. En el libro obviamente están los hitos fundacionales, como mencionó Patricia. Está la etapa precolombina, la etapa de la conquista y la etapa de los propietarios de tierra, de los terratenientes. Es ahí donde aparece George Temperley, donde comentó Patricia muy bien, se crea la estación ferroviaria, que después va a llevar el nombre de Temperley, obviamente, y se desarrolla el primer lotero. Pero a estos hitos fundacionales se les va a sumar por los vecinos justamente a los fundadores anónimos, a los vecinos que con sus manos, con su esfuerzo hicieron el barrio, a vecinos que desde la práctica solidaria, desde el apoyo mutuo, hicieron cómo fue el barrio. Vale la pena recordar cómo era el barrio, cómo eran los loteos. Cuando hablamos de fundadores, vale la pena recordar quiénes fueron los fundadores. Cuando se hacían los loteos, por ejemplo el loteo del hipódromo de Temperley, bueno, se loteaban 700 lotes y otras tantas quintas, eran campos, de hecho antiguamente lo utilizaban esas tierras para la explotación agrícola. Esas tierras después se fueron moviendo, se fueron alejando y estas tierras las usaron para la urbanización y ahí empieza el negocio inmobiliario, los loteos y demás. Pero lo que había era campos. Estaba la traza, la calle, los estados parcelarios con las veredas y demás, y las estacas donde estaba cada terreno. Ahí es donde empieza a aparecer las voces del barrio. Esas las pudimos recuperar, esas voces. Las voces del barrio se empiezan a hacer presentes en el Facebook. Hay que hacer la alcantarilla en la otra cuadra porque se inunda. Tenemos que hacer la vereda para la parada de colectivo. Tenemos que juntarnos, yo tengo los moldes, hacemos la vereda. Y hay que hacer también la garita para la parada de colectivo. Tenemos que hacer la escuela, tenemos que hacer la salita de primeros auxilios. Tenemos que hacer un club de barrio para que los chicos hagan deporte. Todo estaba por hacer y justamente fueron los vecinos los que lo hicieron. Detrás de cada escuela de barrio, detrás de la escuela 32, acá unas cuadras, la 45, la escuela 45, la escuela 47, la 69, escuelas de nuestro barrio, todas fueron hechas por los vecinos. En todas encontramos en sus inicios la labor de nuestros vecinos. ¿Cómo iniciaron? Bueno, la iniciaban con el pedido formal al municipio, conseguían algún terreno. Enseguida venían, comúnmente las primeras escuelas acá fueron tranvías restaurados o vagones de tren, que los acomodaban, los dejaban al nuevo y así arrancaba todo. Y así se fue generando el barrio, ¿no? Consideramos que había en el vecino un doble interés.
Por un lado había un interés propio, un interés particular, pero que estaba asociado con un interés colectivo. Los vecinos querían tener su casa, su hogar, pero también querían que la casa no esté en el medio del campo, querían que la casa esté resguardada por un barrio. Por eso los vecinos, en aquella época, van a empujar, van a motorizar el accionar de los barrios. Y ahí aparecen justamente las sociedades de fomento. Las sociedades de fomento van a motorizar esas ansias de los vecinos de hacer el barrio. Había sociedades de fomento en los diferentes barrios, incluso había barrios que tenían 2 o 3 sociedades de fomento. Ahí está el origen de nuestros barrios. El origen de nuestros barrios está en esas sedes barriales y vecinales que hicieron con sus manos, con su esfuerzo y con la ayuda mutua cada uno de los barrios de Temperley. Para finalizar, creo que el espacio, cuando arrancamos, fomentó mucho la idea de la historia oral. Nosotros cuando arrancamos el Facebook nos mostramos tal cual somos. Éramos vecinos comunes y corrientes. No sabíamos ni más ni menos que cualquier otro vecino. Y eso motivó en que otros vecinos quisieran aportar datos, que se sintieran cómodos con el espacio y que se sintieran protagonistas. Por eso el espacio ayudó mucho a trabajar desde la historia oral. Los vecinos empiezan a ver en las fotos del pasado, fotos que tenían de recuerdo, testimonios vivientes o testimonios, mejor dicho, para una historia próxima, para armar una historia barrial. Y empiezan a trabajar desde la oralidad. Un ejemplo de comentarios que nos mandaban al Messenger del Facebook. Mi papá dice que fue a la escuela 45 de Villa Galicia. Mi papá dice que la calle donde estaba la escuela 45 de Villa Galicia era la calle 14 de Julio, que ahora se llama calle Almandri. Dice mi papá, eso nos mandaban en el Facebook, ¿no?, que al tercer grado él y otros compañeritos más los cambiaron de escuela y tuvo que ir a la escuela 47. Se fundaba la escuela 47 del otro lado del Bajo. Y dice mi papá que el día que inauguraron esa escuela nunca se va a olvidar, porque dice que el día que inauguraron esa escuela, la escuela se llama Estados Unidos de México, ese día vino el embajador de México. Dice mi papá también que no se acuerda de haber visto el embajador, pero sí se acuerda de haber visto esos autos importados que no había en el barrio. A eso nos referimos con los aportes vecinales, o las fotos mismas. Por ejemplo, esto lo hemos visto a menudo en el barrio, en cada hogar. En cada hogar fue partícipe de la elaboración del libro. Abuela, decime, esta foto que está en el campo, que se ve, ¿es de donde vos vivías antes o es Temperley? No, es Temperley. Abuela, esto es Temperley, pero era el campo. No, es Temperley. Abuela, decime, el que está en los brazos tuyo, ¿quién es? ¿Es el tío o es papá? ¿Es mi papá o es el tío? No. Es tu papá. Tu tío nació en 1947 y esta foto es de 1945 cuando nació tu papá. Abuela, ¿estás segura que es de 1945? ¿Cómo no voy a estar segura cuando nació tu papá? Entonces empiezan a asociar un montón de cosas con las historias barriales. Los vecinos tenían guardados estos recuerdos en el corazón. Y cuando inició el espacio, cuando se inició el Facebook y empezamos a construir colectivamente la historia, poco a poco fueron abriendo el corazón y aportándonos los datos para que podamos armar un libro que es un libro de todos. Gracias. Mi nombre es Leandro y yo vengo del palo de la música, nada que ver a la historia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que Fer es más de historia, literatura, y por decir los palos, de dónde venimos,
por suerte tuvimos la oportunidad de estudiar. Arranqué medio mal, pero ahora voy a buscar la salida. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Es que en este caso yo pude estudiar, tuve la oportunidad de estudiar, pero en aquellos momentos mi familia no pudo hacerlo. Mi viejo vino del monte de Santiago del Estero, con la época de Perón, vino acá a empezar a laburar. Y vino a los 8 o 9 años a lavar copa y a sobrevivir. Mis abuelos son de Villa Galicia, mi abuelo creo que fue primer grado nomás, inferior. Mi vieja pudo terminar la secundaria. Yo ahora que estoy tal vez un poco más cómodo y pensando y haciéndome historiador o algo así. Todo esto es un desarrollo histórico que yo esté acá sentado y hablando con ustedes y ustedes escuchándome. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Que somos un sujeto histórico, todos los que estamos acá, que todos, y en este caso hablo en forma personal, soy un producto de todos ustedes, de un esfuerzo de todos ustedes. Y eso me da una alegría enorme, nunca lo dejo de lado en mi vida. Y por eso es que le damos, a la hora de construir nuestro Facebook, lo tomamos como un proyecto, como un ser más, como una persona más, como un ser protagónico de la historia. Eso es sumamente importante, porque tal vez en mi caso particular pude estudiar un poco más o leer un poquito más, y se ve la historia, se ve la escuela, se ve el sistema educativo como algo vacío, algo que tenés que repetir, como algo que si decís eso está bien y si decís lo contrario está mal, pero lo que te dicen que está bien en tu casa no cierra la idea, no cierra la idea del televisor con lo que pasa en tu casa. Entonces, todo eso a mí siempre me fue haciendo ruido y nunca lo pude entender. Con el tiempo fui dándome cuenta que hay un sistema, hay un medio de comunicación, gobiernos, etcétera, que se encargan de tapar todo eso y tapan realmente la historia. Tapan, te dicen lo que tenés que, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y el pueblo nunca aparece. En este caso aparecemos. Nosotros, todos los que estamos acá, todo el barrio, todos, somos los protagonistas. ¿Sabes qué? La historia de Temperley tiene historia, tiene cuerpo, sentimientos. No está estática, no está muerta. Y eso lo pudimos lograr por el aporte de ustedes. Por eso es que nosotros siempre decimos, vos sos la historia, porque es realmente nosotros, ustedes, somos la historia. Y ¿saben qué? A mí decir esas palabras, vos sos la historia, creo que todo el mundo se lo tiene merecido. Así que de mi parte, un gran abrazo para todos por tomar ese rol protagónico de querer, de haber transformado la realidad y de darnos la oportunidad a los más jóvenes ahora de tal vez construir este libro. Nada más. Muchísimo las palabras, tanto de Leandro de Manfred de Fernando. Y para sintetizar, me parece que quedaron flotando así varias ideas, ¿no? Como por ejemplo Leandro, que dice que nosotros en verdad somos protagonistas de la historia. Y nosotros, nuestro presente hoy en nuestro barrio se entiende por lo que hicieron nuestros antecesores. Por eso es tan importante conocer el pasado, para entender este presente, ¿no? Es fundamental. Y lo que decía Fer, que desde el afecto, cada uno de los vecinos que se acercaba al Facebook a través del Messenger, nos acercaba desde el corazón las fotos suyas, familiar, y esos recuerdos personales, la sumatoria de esos recuerdos personales de varios, de esa memoria individual, constituye la memoria colectiva nuestra, de nuestro barrio. Y bueno, y Manfred que se sentía
muy emocionado, y sí, le toca decirlo, porque él nació, creció en este barrio y acá nos vamos a seguir quedando. Así que bueno, quiero terminar con un fuerte abrazo, como dijo León, para todos ustedes. Gracias por hacer la historia, por compartir esta historia y hacerla, ¿no? Así que bueno, nada, es un fuerte abrazo. No sé si los músicos quieren cerrar, pasar el trago amargo, así que un nudo en la garganta con algo de música, para distender.